Bien, buenos días para todos los presentes en este evento. El tema de exposición tiene que ver con el grupo étnico Arabela. La exposición se compone de los siguientes acápites: introducción, ubicación geográfica, origen étnico de los Arabela y relación con otros pueblos, migración, actividad económica y Buenavista y Antigua, un referente histórico y finalmente resumen, conclusión. Iniciando la exposición, diremos que el presente informe es el producto de un trabajo de campo realizado en el año 2008 en la zona del río Arabela, orientada a la ubicación de los miembros del grupo étnico Arabela en aislamiento y contacto inicial, lo que me ha hecho posible tomar algunos datos referidos a la vida, organización, economía, política y costumbres de este pueblo, que como muchos otros han llegado a asentarse en la zona en un proceso migratorio que parece siguió de norte a sur, siguiendo el piedemonte de los Andes orientales, bajando luego hasta el río Arabela, según nos deja sugerir Walter Krickenberg, en Etnología de América, México 1946. En este largo proceso migratorio, ha interactuado con otros pueblos que también se han asentado en la región en luchas frecuentes, en particular con los Patas Rojas, asimismo con los quechua del Napo, con quienes tuvieron relaciones cercanas, pero no necesariamente amigables, como lo indican algunas entrevistas realizadas. He tomado los datos en entrevistas individuales y de grupo de los pobladores de las comunidades visitadas, como Buenavista Antigua, Flor de Coco, Buenavista Nueva, así como de algunas fuentes biográficas que me permitió ampliar y precisar algunos datos nuevos sobre este pueblo, de lo que podríamos decir que está en un proceso de extinción acelerado por la presencia principalmente de las actividades extractivas de la madera y el petróleo, fundamentalmente, lo que generó grandes áreas deforestadas que definitivamente repercuten negativamente en sus formas de vida y su cultura. Asimismo, quiero agregar que desde la presencia de las transnacionales del petróleo en la zona, esta se ha convertido en una de las fuentes más importantes de la actividad laboral de la población, lo que ha dividido las opiniones de esta, o sea, de la población arabela, respecto a los piasi. Los piasi son pues áreas de protección indígena en áreas de aislamiento y contacto inicial, que el gobierno busca establecerlo, pero la cual ha tenido unos contratiempos por el hecho de que, digamos, por ejemplo, esta área, la población se ha opuesto por las razones ya indicadas anteriormente. Pasamos a origen étnico de los Arabela y su relación con otros pueblos. Los Arabela pertenecen a la familia lingüística Záparo o Zaparo, igual que los Paranajuri o Patas Rojas, siendo ambas lenguas inteligibles, lengua entendible y clara. Fue contactado por primera vez por el agustino Samuel Barrios. Por la manifestación de su cultura y algunos relatos míticos parece que llegaron a la zona desde el norte, siguiendo el piedemonte oriental de los Andes, desde donde bajaron hacia el río Napo y finalmente a la Arabela y Curaray, ubicándose en este último río en la actual Buenavista Nueva, el centro poblado más importante actual de esta población originaria. Hasta 1959 estuvieron muy ligados a la actividad maderera y a la comercialización de los productos forestales al servicio de los patrones, en unas relaciones frecuentes, pero no siempre amigables, con los quechuas. No obstante, las relaciones de parentesco matrimonial que a veces se dio entre ambos grupos. Hoy, esa relación entre los mismos se mantiene vigentes en las relaciones económicas y sociales que realizan. Dicho patrón, en su afán aparentemente de protección de los quechuas, los traslada hacia la zona del Arabela, Curaray, estableciéndose en un primer momento el centro poblado Arabela llamado Cananga. Más adelante se asientan los en Xanacunga, poblado ubicado en zona más o menos alta por razones de seguridad, que era el patrón de asentamiento que utiliza este grupo. Bueno, refiriéndose a esto, bueno, en todo el proceso, en todo el área nomádica que recorrieron los Arabela, han establecido una serie de poblados. Es así como por razones de mayor facilidad en la comercialización y extracción de recursos maderables, llegan al río Arabela, estableciéndose nuevas comunidades
llamada Argentina de Tarapoto, en este río, ¿no? Desde donde llegan al río, o sea, siguen el río mismo, llegan al río Curaray, creando los poblados nativos de Buenavista Vieja, Flor de Coco, hasta la fundación de la comunidad de Buenavista Nueva, ya en el río Curaray, actual centro más importante del pueblo Arabela, y la misma, o sea, el poblado de Buenavista Nueva, tiene evidentes influencias de la sociedad nacional por la presencia del comercio y la actividad extractiva principalmente. Nos refieren los informantes que los Paranajuris, llamados también Patas Rojas, tenían una rivalidad permanente con los Arabela. Sucedió en una oportunidad que fueron atacados por este grupo. A continuación de uno de estos ataques a la comunidad Arabela, estos les siguieron subrepticiamente para no ser descubiertos hasta el lugar donde habitaban, que era una gran maloca a donde ingresaron para descansar, Para descansar. Mientras descansaban, los Arabela penetraron y se apoderaron de sus armas. En consecuencia, conforme salían los iban matando hasta casi exterminarlos. Los Patas Rojas eran así denominados, o se llamaban simplemente Patas Rojas porque llevaban pintas rojas en las piernas y los brazos. Limitaban con los Arabelas y según nos refería el informante eran caníbales. O sea que consumían carne humana, mataban para consumir carne humana. Organización política. Según los datos disponibles, se puede afirmar que el pueblo Arabela ha alcanzado un nivel intermedio de organización entre la banda y la jefatura, lo cual significa haber superado el nivel de dirección familiar al nivel de comunidad, sin alcanzar ese nivel, sea de la jefatura, ya algo complejo de organización jefatural, que ya integra varios grupos bajo una sola dirección y hasta un reconocimiento de la familia, o sea, de la descendencia divina, casi divina familiar, dentro de un estatus aún no tan definido por su condición social. O sea, en buena cuenta, aún la estratificación social no estaba definida. Eran los inicios de esa diferenciación que más adelante se va ya concretando a niveles de organización mayores de las comunidades originarias. Pearson, Educación, décima edición, Antropología, página 482 de la FED. Lo que parece venir de la influencia quechua y los patrones, o sea, ese avance ya en su estructura política organizativa, pues parece que viene ya de la influencia quechua y los patrones que estaban siempre relacionados con los Arabela. Me relataron el caso de Antonio. Antonio, según me indicaron, era uno de los grandes caciques Curaca legendarios, o sea, de aquellos que todavía por sus habilidades, por sus capacidades eran designados dentro del grupo. Al que denominarían, a este le denominaría el último jefe legendario. O sea, particularmente yo lo defino así, ¿por qué? Porque, digamos, estaba siendo elegido dentro de las normas, digamos, de la vida tradicional de la conducción del grupo. Este cacique fue elegido de acuerdo a sus normas tradicionales, como son la fortaleza y destreza personal en el manejo de la lanza, ¿no? Por ser buen conductor del grupo, principalmente, según nos informan. Era muy malo, pero muy malo, tal vez hasta temido, porque a veces asesinaba cuando le disgustaba lo que algún miembro de la comunidad hacía. Yo sencillamente cuando no le hacían caso, pues como verán, el cargo lo ganaba en competencia directa y cuasi violenta, por no decir violenta, en la que dos o más candidatos participaban, en la que tenía que demostrar su bravura y destreza en el manejo de las armas. Manifiesta el informante que Antonio, cuando llegaba a la comunidad desde otro lugar, desde los 50 metros de distancia tiraba su lanza al centro del poblado, con una gran precisión, con lo que demostraba su poder. Los jóvenes ya desde niños practicaban entre fuegos el manejo de la lanza, que lo hacían de topa, o sea, como un elemento de fuego lo hacían de topa, ¿eh? La topa, pues, es un producto maderable, poco pesado. Queda prohibido este fuego en Buenavista Viejo cuando uno de los niños es lastimado gravemente en los ojos durante el fuego. Es en la comunidad de Buenavista Vieja donde empieza a marcarse realmente el proceso de diferenciación entre el pueblo Arabela tradicional y el actual, con la instalación de la escuela bilingüe manejada por el ILB a través de dos profesores bilingües de origen Arabela,
dado que esto significó la influencia directa de la cultura foránea y las orientaciones que empiezan a cambiar su forma, las nuevas orientaciones, ¿no? Que empiezan a cambiar su forma de vida, dirigidas estos por una norteamericana que dirigía el ILB en el lugar. Mediante la aplicación de la Ley 2653 de Comunidades Nativas de Reconocimiento y Titulación de las Comunidades Nativas, el Estado peruano lo reconoce y lo titula y da marco legal para la recuperación de la cultura y sociedades nativas originarias. Definitivamente marca los fundamentos políticos y sociales y culturales de su recuperación como sociedad con derechos iguales a los demás miembros de la sociedad nacional. En las zonas que ocuparon tradicionalmente, hasta hoy, constituye un referente importante por sus actividades económicas, por las actividades económicas del grupo, con estadías temporales e individuales y de pequeños grupos en el área reconocida de Buenavista. Las migraciones. Como dijimos inicialmente, los Arabelas llegan desde el norte, siguiendo el piedemonte oriental de los Andes, desde donde bajan al río Arabela, lo que puede inferirse de ciertos hechos culturales como sería la utilización del hacha de piedra, del cultivo del maíz y algunas referencias históricas como el asesinato del Inca, que también puede relacionarse con el intercambio o trueque entre las poblaciones selváticas y serranas, que fue intensa según las evidencias arqueológicas. Cabe mencionar aquí el hallazgo de las barras de oro por cazadores de la comunidad arabela, quienes a la pregunta sobre el origen del hallazgo respondieron que los que transportaban el oro de rescate del Inca, seguro que dejaron escondidos en el lugar cuando supieron de su asesinato, lo que expresa pues de algún modo la relación ya que en qué época había, digamos, entre este pueblo, digamos, y los incas, ¿no? Respuesta que daría lugar a una serie de preguntas, lo que no lo hicimos por el tiempo muy limitado que nuestra presencia en el trabajo permitía, en el trabajo de campo nos permitía. Y en este proceso migratorio los Arabela hacen referencia a algunos asentamientos que vienen ocupando tales como Xanatunga, desde el cual el patrón Guillermo Godoy los llevó a vivir en Torres Causano, poblado quechua ubicado a orillas del río Napo. Aquí asimilaron algunas costumbres de los quechuas, a la vez que también establecieron algunos parentescos que al día de hoy se pueden notar en la composición social de sus comunidades en una relación en buena medida desigual, como nos indican los informantes. En este tipo de relaciones logran establecer formas duraderas de integración en el trabajo, en su vida comunitaria, etc., logrando establecer un buen nivel de relación interétnica y lo que trasciende las relaciones puramente formales. Asimismo, hay presencia de población mestiza que llegaron de otras zonas por diversos motivos, entre otros, logrando un buen nivel de relación interétnica y con estos grupos provenientes de otros lugares, que finalmente se quedaron en la zona por razones de trabajo y acceso a relaciones de parentesco matrimonial principalmente. La actividad económica. La caza, pesca y recolección fueron tradicionalmente las actividades económicas más importantes entre los Arabela, a la que se puede agregar una agricultura algo desarrollada, con algunos resultados concretos como lo es el maíz con granos a colores, que según el informante lo desarrollaron ellos. Hicieron amplias chacras de carácter comunitaria, lo que fue derivando a chacras menores de carácter familiar y o individuales, conforme recibe la influencia de los patrones principalmente, a la vez que iban entrando a la actividad extractiva de la madera y otros recursos naturales, comercializadas con Iquitos vía fluvial, a donde acompañaban casi siempre algunos miembros de la comunidad en apoyo al patrón. Me cuentan que en una oportunidad 2 personas de la comunidad se fueron de caza, quienes después de 2 días de permanencia en el monte, escucharon a la distancia un ruido extraño. Los cazadores se fueron en busca del lugar de donde procedía. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando llegaron al lugar? Se encontraron con un gran chorro de agua que desde regular altura caía a un pozo más o menos profundo. Bajaron con una soga y lo que encontraron fue una cantidad de oro bien acomodada, una sobre otro, en barritas. Como era muy difícil sacarla hacia la superficie, solo lo hicieron con una. Lo llevaron y lo comunicaron a su patrón, que era ya de su confianza, ya por el tiempo que ya llevaban trabajando con él.
quien les propuso que le dieran para venderlo en Iquitos, pero que en esta vez se iría solo, sin llevarlos, para volverlo más rápido desde Iquitos, ¿no?, a la comunidad. En efecto, lo entregaron y el patrón nunca más regresó. Vemos pues que la viveza, el oportunismo y el afán de hacer fortuna fue siempre un buen aliado de los cazafortunas de nuestra historia amazónica. Además, los Aravela domesticaron varias especies de aves silvestres, como el tatatau, el paujil, pava del monte, entre otros. Fueron estas aves tan bien domesticadas que luego de permanecer en la montaña desde la madrugada hasta después del mediodía, volvían a la comunidad sin ninguna dificultad. Volvían a los ambientes cerrados en que dormían, según el informante. Temprano ya les daban granos y otros alimentos y cuando volvían era igual, lo que tal vez explica algunos hechos como la del tatatau, ave que era utilizada para la seguridad comunal, en particular necesario en la seguridad del grupo por las luchas continuas que sostenían con sus adversarios. Dice que esta ave grita con mucha fuerza ante la presencia de cualquier extraño, lo que ponía en alerta a la comunidad. También las aves que criaban era parte de su alimentación. Buenavista Antigua, un referente histórico. Buenavista Antigua, pues, diríamos que constituye un referente en todo el proceso, por razones de importancia en cuanto al cambio de cultura y de relaciones, si se puede decir. Buenavista Antigua podemos considerarlo como un punto de quiebre aculturativo en la que se refiere a su identidad como pueblo originario, dado que allí, ya establecido como una comunidad más amplia, concurren como parte de su proceso histórico otros factores tan nuevos como la instalación de una escuela bilingüe administrada por el ILB a través de la Iglesia Adventista de Yariñacocha. Lo dirige la iglesia, o creo que norteamericana, Ferma, desde la comunidad, con la asistencia de un profesor Aravela, según algunos refieren que eran dos, a decir de los informantes. La gringa Ferma distribuía ropas usadas, entre otros objetos, a la vez que les orientaba en nuevas formas de vivir, como por ejemplo el tipo de vivienda por la que dejan de ser multifamiliares mayormente y con algunos servicios higiénicos, o sea, se proveen de algunos servicios higiénicos a las nuevas viviendas. Es una especie de simbiosis aculturativo. También la comunidad tiene la influencia de la política de cambios impulsada por el gobierno del general Velasco, con el reconocimiento y titulación de su territorio que garantizaba la utilización legal de sus recursos, de los recursos de caza, pesca, agricultura, recolección y otros, con que contaba esta zona. Situación que se vuelve estable hasta 1980, en que se proyectan hacia el río Curaray. O sea, pues, este grupo que estaba aquí en forma permanente por buen tiempo, dedicadas a actividades económicas porque en la zona abundaban recursos, se dirigen hacia el río Curaray, donde finalmente se establece la mayoría de la población sin abandonar totalmente Buenavista Antigua, porque siempre lo han seguido utilizando y hasta hoy lo siguen utilizando como una fuente de aprovisionamiento por su alto valor económico, como lo expresan los pobladores Aravela. Se puede notar hasta el valor histórico, cultural que le dan a este lugar, con referencia a las comunidades de Argentina y Tarapoto, que fueron las primeras que se formaron a la llegada de los Aravela a este río, todavía bajo la conducción del patrón que manejaba los Aravela. Es decir, hasta los poblados de Tarapoto y Argentina, ya que son los pueblos que dan inicio a su presencia en el río Aravela, pues todavía estaban presentes, muy presentes los patrones. A manera de conclusión, resumen, puedo decir lo siguiente. El pueblo originario de los Aravela es uno de los muchos grupos étnicos que llegaron a poblar la Amazonía y que, en un proceso intenso de relaciones interétnicas, generalmente violentas y a veces amigables, como el caso de los quechuas del Napo, lograron asentarse finalmente en los ríos Aravela, Curaray, siempre en relación de dependencia con los patrones madereros, y actualmente la actividad petrolera, la misma que ha logrado absorber el interés de la gran mayoría de los Aravelas en no aceptar en la zona el reconocimiento de los Piazzi. A continuación, asimismo se puede afirmar que existe un gran peligro de extinción etnocida como cultura originaria, principalmente por las razones siguientes. Tiene una población poco numerosa, con pocos hablantes de su lengua, fuerte presión de las actividades económicas extractivas que lo hacen
muy dependiente de ellas, del poco interés de parte del Estado peruano por la firme reivindicación de los derechos socioculturales y políticos de los pueblos indígenas, más allá de lo que viene haciendo el Estado peruano, nos lleva a esa conclusión. Gracias, ha sido un placer, digamos, poder dirigirme a ustedes y espero que haya sido su comprensión la presente exposición. Gracias.